Hola y bienvenidos a la revisión del proyecto 3 para la semana 2. Las actividades de la semana 2 consisten en ciencias sociales, lengua y literatura, educación física e inglés. Y se tratará del tema sobre la modernidad, la importancia del cuidado del medio ambiente. Y como actividad 1 nos pide que observemos la imagen y leamos el siguiente texto. En la imagen nos muestra sobre la Edad Moderna y los diferentes sucesos que han ocurrido entre el año 1400 y 1800. Nos habla sobre la Edad Moderna que ha iniciado en el año 1453, con la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano. Nos pide que completemos la siguiente rutina de pensamiento. Y en esta nos dice lo siguiente. ¿Qué crees que sabes sobre el tema? Bueno, en este caso he respondido como yo creo. Creo saber sobre el Renacimiento, los avances científicos durante la Edad Moderna y los descubrimientos, los viajes de descubrimiento, como por ejemplo la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Me interesa, y en este apartado nos dice, ¿qué preguntas o inquietudes tienes sobre el tema? Pues bien, lo que he puesto es, ¿cuál fue la razón para los viajes de descubrimiento? Es decir, ¿por qué salió Colón de España? ¿Cómo se construían artefactos de medición en esa época? ¿Cómo navegaban? ¿Cómo sabían hacia dónde viajar? ¿Qué tan bien pagados fueron los artistas durante el Renacimiento? Sabemos que muchos artistas tuvieron una buena paga, como Miguel Ángel o Leonardo. Sin embargo, ¿qué ocurría con los otros artistas de esa época? Y en el casillero de Investigo, hace las preguntas sobre qué le gustaría investigar sobre este tema, o cómo podría investigarlas. Bueno, aquí lo que he colocado es que quisiera investigar sobre los factores que influyeron en la aparición de la Edad Moderna. Para esto obviamente debo buscar información en libros de historia de Europa básicamente, porque la Edad Moderna se dio en Europa. También se puede buscar en internet en páginas que sean confiables. Y estas páginas pueden ser de alguna universidad o publicaciones de investigadores. Luego pasamos a la actividad 2 y nos dice lo siguiente. Sobre la base de la lectura de la Edad Moderna y la rutina del pensamiento que realizaste, responde a las siguientes preguntas y nos da una serie de preguntas las cuales vamos a ver su respuesta. Y aquí tenemos. ¿Es posible avances técnicos y científicos respetando y cuidando la naturaleza? La verdad que sí es posible. Es posible lograr estos avances con el correspondiente cuidado del ambiente. Sin embargo, estos avances serán más lentos, de seguro serán más lentos y costosos, porque esto implica el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden ser o generalmente son más caras y llegan a ser más caras para el consumidor y hace que esto sea poco atractivo en un inicio, pero una vez consolidadas, estas tecnologías son de gran beneficio para la humanidad y para el ambiente. ¿Qué podemos entender por sostenibilidad y sustentabilidad? De acuerdo con las Naciones Unidas, la diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, porque estamos hablando de desarrollo, es que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, pero no se toma en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano, ¿sí? Mientras que el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo, eso es enfático, la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. Entonces, mientras en la sustentabilidad preservamos los recursos para las generaciones futuras, sin importar que se puedan aprovechar por las generaciones presentes, lo sostenible preserva los recursos para las generaciones futuras, pero haciendo que la generación presente las pueda aprovechar. La siguiente pregunta nos dice,
La Constitución de un país debería procurar fomentar el cuidado y defensa de la naturaleza. Sí, todos los países deberían implementar leyes que protejan a la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, para disminuir la contaminación global, en especial de los países desarrollados, deberían poner más énfasis en estas políticas. Como un dato curioso les he puesto que Estados Unidos y China, solamente estos dos países, contaminan igual, es decir, la misma cantidad que todo el resto de países del mundo. Es decir, dos países se llevan el trofeo en contaminación. Ahora China contamina el doble que Estados Unidos, pero entre esos dos contaminan muchísimo el ambiente. No podemos dejar de lado a la Unión Europea, que también son un grupo de países desarrollados que por cerca de 200 años han estado contaminando el planeta en el que vivimos. Sin embargo, la Unión Europea tiene leyes más firmes contra la contaminación. Y bueno, estos países son los que direccionan el desarrollo tecnológico a nivel mundial. El resto de países debe implementar políticas de protección. No debemos decir que porque Estados Unidos, China o la Unión Europea contamina, nosotros también debemos hacer lo mismo. Por eso, se puede implementar políticas de protección que permitan disfrutar de un ambiente sano a las futuras generaciones. En el caso de Ecuador, aún tenemos muchos lugares de los cuales podemos disfrutar de la naturaleza, y deben existir políticas que preserven esos recursos que nosotros aún poseemos. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el papel del Estado a la hora de cuidar del ambiente? Nos dice que podemos ampliar la respuesta consultando el texto de Educación para la Ciudadanía. Bien, el Estado, como mayor actor de influencia en cada país, debe ser garante de la conservación y cuidado del ambiente. Esto lo puede hacer definiendo políticas públicas adaptadas a los factores económicos y sociales. Debe incluir planes y proyectos que motiven a la población al cuidado de la naturaleza. Estas podrían empezar por una organización social y de reformas educativas. Otra pregunta nos dice: ¿cuáles fueron sus principales contribuciones de Grecia y Roma? Porque ellos han influido de una manera fundamental en la conformación de la sociedad moderna. ¿Qué han hecho estas civilizaciones? Pues introdujeron un modelo político basado en la democracia. Es el que en la actualidad conservamos la mayoría de países del mundo. Introdujeron también conceptos de guerra y armas, formación de filosofía como ciencia, y el desarrollo en el arte, astronomía, pensamientos específicos y escuelas de pensamiento. Bueno, hubo muchas más contribuciones, pero te dejo esas 4 para que las puedas colocar. Y si tienes más, no dudes en ponerlas. Y finalmente nos dice: ¿cuál es el papel de la democracia en el cuidado del ambiente? Y aquí, la Constitución de la República encomienda al Estado la consecución del bienestar colectivo, y esto incluye el cuidado de la preservación del ambiente como un mandato constitucional, y se debe cumplir fundamentalmente a través de la aprobación de normas y su control. Al hablar del Estado nos referimos no solamente a los órganos del Estado, sino también a las administraciones locales y municipales que tiene el Estado. Y finalmente, en la actividad 2, nos pide que sobre la base de las preguntas anteriores escribamos un microensayo con el tema El rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Recuerda que todo ensayo sigue una estructura determinada. Debe tener una introducción, un cuerpo o desarrollo y finalmente unas conclusiones. Para organizar tus ideas de mejor manera, puedes utilizar como guía el siguiente esquema de escritura. Te voy a colocar algo de lo que he puesto en el siguiente esquema, para que puedas utilizarlo en la realización del ensayo. El título es El rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Como tesis, como pregunta de investigación, tendríamos cómo influyen las políticas de un país en el cuidado del medio ambiente. Tenemos una parte referencial a los argumentos y otra a los contraargumentos. Por ejemplo, en los argumentos
El Estado es el encargado de implementar leyes que permitan cuidar las fuentes naturales y su diversidad, sancionando a quienes contaminen o dañen la flora, fauna y lugares sensibles. Y como un contraargumento tendríamos que las políticas públicas no han dado buenos resultados, debido a que aún existen tala indiscriminada de bosques, derrames de petróleo y la contaminación ocasionada por la minería informal y formal. Como bibliografía, en formato APA, el libro La política del ambiente en América Latina. Fue un libro escrito en 2017 en México. Basándose en esto, tú podrías crear tu microensayo de una manera mucho más fácil. Veamos la pregunta 3, la actividad 3. En la actividad 3 nos dice que leamos un texto, el siguiente texto, que trata sobre la visión lineal del tiempo. Y esto nos habla sobre las religiones judeocristianas y cómo ellos ven el tiempo, es decir, en qué se basa su pensamiento sobre un inicio y un final, la creencia política, la moral en la economía, y nos pide que respondamos finalmente las siguientes preguntas y realicemos las actividades planteadas. Veamos cómo se resuelven. Y en esto nos dice, ¿qué es una paradoja? Bueno, una paradoja o antilogía es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Una paradoja es como una contradicción, en otras palabras, para ser más sencillos. ¿Existe una paradoja entre el progreso y la visión lineal del tiempo? Bueno, en realidad lo que estamos leyendo en el texto como que no encaja muy bien en lo que es paradoja, pero no existe una paradoja en este sentido. La visión lineal del tiempo considera el progreso dentro de su concepción. ¿Todo futuro es mejor? No sabemos cómo responder esto en realidad. Si nos vemos como sociedad en la actualidad, es evidente que nuestro futuro, o sea, el presente que tenemos, es mejor que el pasado de hace 40 años, 70 años durante la Segunda Guerra Mundial, 100 años, 200 años o 400 años atrás. Sin duda estamos mejor, o mucho mejor que en la época en la cual Roma era prácticamente el amo del mundo. Sin embargo, para personas que existieron hace unos 400 años atrás, la época en la que ellos vivieron, podríamos decir que es mejor o era mejor a la época de hace 800 años atrás, o tal vez 1000 años atrás. Ese sería el futuro. Hace 400 años atrás era el futuro de personas que veían el pasado de hace 800 años atrás. Sin duda, debió existir mejorías y las evidencias nos muestran que hubo mejorías, pero también fueron atacados por peste, por enfermedades diferentes, había mortalidad infantil, aún existía la hambruna en la parte de Europa, que es donde más información tenemos. Entonces, ¿todo futuro es mejor? Definitivamente, todo futuro va para mejor. Pero nosotros hemos alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que no sabemos en el futuro qué es lo que pasará. Con esto de la contaminación ambiental, el calentamiento global y la destrucción prácticamente de la naturaleza, no sabemos qué clase de planeta le dejaremos a nuestros hijos y si ese futuro será mejor. Es para meditarlo. También nos dice que elaboremos un organizador gráfico de tu elección sobre la base de la lectura anterior. Recuerda que los organizadores gráficos facilitan la síntesis, análisis y organización de la información. Bien, lo que estamos viendo es la modernidad. La modernidad surge de esta concepción judeocristiana del tiempo. Nos viene dado por una promesa mesiánica. Se desarrolla la ciencia y un progreso material. Y también se desarrolla de forma política los países. Puedes utilizar este organizador gráfico o desarrollar el tuyo propio. Y también nos dice, elabora una infografía con el tema central modernidad y cuidado del ambiente. Pues aquí tenemos dos infografías, las puedes sacar del internet. Aquí puedes ver en la una que se encuentra la dirección de donde la he sacado.
Y nos dice, ¿cómo la modernidad? Estamos en una época presente en la cual tenemos artefactos eléctricos, electrodomésticos y hablamos sobre el cuidado del ambiente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cuidar el ambiente en nuestros días? Pues usar medios de transporte alternativos, adaptar ecotecnologías en el hogar, ahorrar energía, plantar y cuidar árboles, consumir responsablemente los recursos que tenemos, como el agua por ejemplo, reducir, reutilizar y reciclar, las 3R. Puedes utilizar cualquiera de estas infografías o buscar la tuya propia. Y como actividad 4 tenemos los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, o de Grecia, ya que nos dice que los Juegos Olímpicos empezaron en el año 776 a.C., es decir, hace casi 3000 años, bueno, más cercano a 2800 años. Y nos dice que normalmente los Juegos Olímpicos se realizaban cada 4 años. Durante la celebración de la competición se promulgaba la tregua olímpica, es decir, si los países se encontraban en guerra, detenían totalmente esta guerra para desarrollar los Juegos Olímpicos. Y nos habla más sobre los Juegos Olímpicos y finalmente nos dice, escoge un juego que te llamó la atención. Deben elegir uno de los Juegos Olímpicos que llame la atención: atletismo, lanzamiento de la bala, de la jabalina, la maratón, ¿sí? La competición de 100 metros planos. Dibuja y escribe las características del juego que elegiste en un papelote. Y describe una competición de la antigua Grecia adaptada a la realidad actual y puedes añadir un dibujo si es que quieres, y si es que no quieres, pues lo dejas así. Veamos cómo lo he puesto. Obviamente esto también es una sugerencia. Escoge un juego olímpico que te llamó la atención, pues la maratón. La maratón me ha llamado la atención. Nos dice que dibujes y escribas las características del juego que elegiste en un papelote. Y les he puesto un dibujo muy simple que podría ser utilizado para colocarlo en un papelote. Y también describimos algunas características de este deporte. Bueno, lo primero que se hace es decidir cuál es el recorrido que se va a cumplir. Este recorrido debe tener 42 kilómetros con 195 metros. Lanzar la convocatoria con un buen tiempo de anticipación y encargarse de la publicidad. Es lo que hacen en las maratones. Describe una competición de la antigua Grecia adaptada a la realidad actual y puedes añadir un dibujo. En este caso no he añadido ningún dibujo, pero en la antigüedad los Juegos Olímpicos se realizaban con los participantes desnudos y descalzos. Fijo, esto es muy importante. Y en la actualidad obviamente no pueden andar desnudos los participantes y utilizan prendas deportivas como zapatos ergonómicos, pantalones y camisetas, ¿sí? Deportivas y que representen a cierta marca. Esa es la diferencia entre los Juegos Olímpicos de ahora y los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Bien, la parte de inglés no se va a tomar y solamente vamos a ver las 4 actividades. Nada más. Recuerda, si te ha gustado, dale un like. Hasta la próxima.